Bienvenidos una vez más a su canal Geometría Sagrada. En esta edición hablaremos sobre el intento de dar nacimiento a una nueva conciencia en la Atlántida. Cuando el tiempo fue propicio, los lemurianos crearon una representación espiritual del cerebro humano en su isla de la Atlántida. Su propósito era dar nacimiento a una nueva conciencia basada en lo que habían aprendido durante la Lemuria. Ellos creían que lo primero era el cerebro antes de dar cuerpo a la nueva conciencia. Y teniendo en cuenta la información que Thoth les proporciona sobre el cerebro, entonces tiene sentido lo que hicieron los lemurianos en la Atlántida. Primero construyeron un muro en medio de la isla, como de 12 metros de alto y 6 de ancho, lo que aisló solo una parte de la isla de la otra. Literalmente tenían que pasar por agua para llegar al otro lado. Luego hicieron un muro más pequeño perpendicular al otro, lo que separó la isla en 4 partes. Entonces, la mitad de esas 1000 personas que pertenecían a la Escuela de Misterios de Naakal, de la que les platiqué el capítulo anterior, en las que hablamos de la Escuela de Misterios, que fue la primera en Lemuria, y donde eran líderes Ay y Tilla, donde enseñaban el Tantra, y que lo hacían de una manera en que ni siquiera tenían que tocarse, sino que lo hacían de manera energética. De estas 1000 personas que eran inmortales y lograron salir de la Lemuria antes de que ésta se uniera, después formaron lo que fue el inicio de la raza Atlante, entonces se dividieron la mitad de un lado de la isla y la mitad del otro, dependiendo de su naturaleza. Se podría pensar, naturalmente, que las mujeres irían de un lado y los hombres del otro, pero más bien se refiere al lado del cerebro del que funcionara cada uno. De esta forma, la mitad de las personas se convirtieron en el componente femenino y la otra mitad en el componente masculino del cerebro de la nueva conciencia. Pasaron miles de años en este estado físico hasta que se consideraron listos para dar el siguiente paso. Entonces, seleccionaron 3 personas que representarían el cuerpo calloso del cerebro, que conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo del cerebro. El padre de Thoth, cuyo nombre era Thome, y otras 2 personas fueron seleccionados para poder ir cuando quisieran de un lado a otro de la isla. Por lo demás, los 2 lados tenían que permanecer completamente separados entre sí. Entonces, estas 3 partes de lo que la sociedad de la Nueva Atlántida representaría el cerebro humano, formaban parte de una conciencia que representaba las células del cerebro humano con personas. El siguiente paso fue proyectar sobre la Atlántida lo que sería la forma del árbol de la vida. Usaron la forma que pueden ver en la imagen, pero con 12 círculos en vez de 10. 2 círculos estaban fuera de la isla. Uno de ellos estaba en Udal y el otro estaba al sur sobre el agua. Entonces, había 10 componentes en la isla principal, que es la forma del árbol de la vida con la que estamos familiarizados. Aunque se extendía cientos de kilómetros sobre esta tierra, lo formaron con la precisión de un solo átomo, según Thoth. De hecho, se dice
que las esferas del árbol de la vida, la forma y la proporción, fueron utilizadas para diseñar el tamaño y la forma de las ciudades de la Atlántida. Platón dice en su libro Critias que la ciudad principal de la Atlántida estaba conformada por 3 anillos de tierra separados por agua, como se muestra en este dibujo. También se dice que la ciudad estaba conformada por piedras rojas, negras y blancas. Esto tendrá más sentido cuando hablemos sobre la Gran Pirámide. En la siguiente edición les platico sobre cuando los hijos de Lemuria son llamados a presentarse. Gracias por sintonizar su canal Geometría Sagrada.